Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. El domingo pasado iniciamos el tiempo de Adviento, un tiempo marcado por la esperanza ante el nacimiento de Jesús. Y para disponernos adecuadamente para esa venida, la liturgia de hoy nos presenta la figura de Juan el Bautista, que nos exhorta a preparar el camino del Señor. Una preparación que exige, sobre todo, la conversión de nuestras vidas, pidiendo a Dios la fuerza para vivir auténticamente según su palabra. Dispongamos a participar en esta celebración e iniciamos cantando. Abre tu tienda, Señor, recíbelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El Adviento es esperanza, la esperanza, salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos el camino, los caminos del amor. Escuchemos su voz. Abre tu tienda, Señor, recíbelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, en este segundo domingo del tiempo de Adviento, preparamos nuestro corazón y sobre todo escuchamos a través de la lectura de la palabra del Señor, a través del profeta Isaías y las lecturas que se nos presentan, toda esa gracia que Dios nos quiere regalar, que nos llama siempre a la conversión en este tiempo de Adviento, preparar la venida del Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor, prepararnos a la venida de tu Hijo, y que la sabiduría que viene del cielo nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Saldrá una rama del tronco de Jesé, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura, y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierna a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Porque él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza.
Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean mutuamente acogedores como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios, porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice: yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor, ¿verdad? Cómo nos llama hoy a nosotros, sobre todo, a reflexionar. Recordemos que estamos ya prácticamente a las vísperas, en este 7 de diciembre, de celebrar a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, todo nuestro pueblo, ya como peregrinos, justamente hasta el santuario de nuestra Madrecita, la Virgen de Cacupé. Aquí hay algunos elementos importantes en este Evangelio. En primer lugar, la aparición de Juan el Bautista. Él a Juan el Bautista lleva a Beú, porque hay una necesidad de conversión. Upeares a Juan el Bautista o uñan de Betebe. Y la palabra bautista viene del bautizo, porque bautizo quiere decir sumergirse. Sumergirse, que justamente utilizamos en el bautismo, el agua lleva. Eikea lleva, beube.
pero son símbolos simplemente, queridos hermanos, para decirnos que necesitamos el lavacro, ñañemopotiana, de nuestros pecados, de nuestras injusticias, de nuestra falta, ¿verdad? De hacer bien las cosas, queridos hermanos, coanga entonces ñañemopotimiana. Y por eso el primer elemento es esto de la aparición de Juan el Bautista. Y él nos dice, preparen el camino del Señor. Y por eso hay una voz. Ajetama de coñadeña genduina, enteroetea aves etama la obispo cuero ñandé del primer día nuestro novenario lleva. Enteroetea o sapucay ñandé dale será que nadale la voz que grita. Pero atención, incluso recuerdo en los estudios bíblicos, ¿verdad?, que uno hace, una voz grita en el desierto. Otro gatujei, una voz grita en el desierto, preparen en el desierto. Bueno, en fin, cuando ñandé ahí muchas veces ñandé porque te ve una voz grita en el desierto, porque nañajenduy es casi como gritar al cohete ya es. Ya bueno sapuca irei veñande yarañe, pero fíjate que no nos llega al corazón, no nos llega a esa verdadera conversión, queridos amigos. Por eso hay que mirar un poco. Pero hay que mirar para decir, Señor, el bautismo, porque Él está predicando y anunciando el bautismo y está llamando a una purificación. Porque el bautismo significa para nosotros el cambio de vida, lavacro, nuestros pecados. Y aquí, enseguida, claro, cuando el Señor nos ofrece esto, ella hay con de la bicho manso y la pecha ante la ñaña convertida y la lleva. Enseguida nos ponemos y nos confrontamos. Hay una confrontación con los fariseos y también con los saduceos aquí en este lugar. Porque ya de Yara no hay pojilas y hay raza de víboras. Raza de víboras. Y eso todo también a nosotros nos toca, queridos hermanos. Porque con Peñan de Yara iba de hace 2000 años, con de habría acá uno que se pruebe el saco y allá lo mitad. Y al que le toca, bueno, vean a Sapucaita. Ese es como meter el dedo en la herida de alguien, en la llaga de alguien. Pues esa huella lleva justamente en uno de los, de una de las homilías lleva. Pero nambreo y alguno, o zapateo y como si fuese que nunca tocaron nada de nada. Pobrecito, me están ofendiendo, están diciendo mentiras. Bueno, en fin. Pero aquí, queridos amigos, recordemos que la palabra de Dios, detrás de todo esto, siempre nos anuncia algo. Y aquí nos está anunciando la misericordia de Dios. Pero para eso viene un juicio, porque solamente ante el juicio nosotros podemos mirar, entender y aceptar nuestro propio caminar. Ñandégola, ya es ñandégola ñande juicio. Ñandégola ya guapana goave. Ya calculaña mañana ya es con la Juan el Bautista y se añade. ¿Y por qué, queridos amigos? Este es el tiempo del juicio porque el Mesías viene. Mesías consagrado. Es la acción del Mesías que viene porque dice que Él limpiará recogiendo los frutos que nosotros producimos. Es Él, queridos hermanos, el que llamándonos a la conversión hoy también una vez más nos está diciendo, ¿verdad? Dale fuerza, ánimo. Tiene que haber una expectativa porque estamos haciendo un camino, por una segunda semana, sé yo que fuera, de este tiempo de Adviento. Tiene que haber esa expectativa porque necesitamos frutos verdaderos de vida cristiana, frutos de fe, frutos de compromiso. Y eso es lo que hoy le pedimos entonces en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos.
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: visita a tu pueblo, Señor. Visita a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, para que a ejemplo de Juan el Bautista prepare los caminos del Señor, llamando a todo el pueblo de Dios a la conversión, oremos. Visita a tu pueblo, Señor. Por nuestro país, para que las autoridades se preocupen de los que no tienen trabajo, vivienda y pan en su mesa, oremos. Visita a tu pueblo, Señor. Por todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, para que el Señor, que viene a consolar y renovar los corazones, les dé fortaleza y la cercanía de una comunidad que los acompañe con amor, oremos. Visita a tu pueblo, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos. Visita a tu pueblo, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, por este pan que nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo das. Es fruto de la vid y el trabajo, nos das a beber salvación. Es fruto de la vid y el trabajo, nos das a beber salvación. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. De nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Levántate, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos traerá su resplendor, nos traerá la luz, la paz. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. En el Señor confía.
Señor confiaré, Él nos dará la salvación. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. El Señor viene ya. Oración final. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con Él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca
más cerca de Jesús.